Entonces con estos datos fácilmente obtenemos la media y la desviación estándar. Estos datitos vamos a copiar al vicio. Ok. Ya conozco estos dos valores. Con estos dos valores puedo comenzar a hacer desastres. ¿Qué desastres? Estos desastres. ¿Ya? Entonces, después de calcular los parámetros estadísticos, yo les recomiendo que calculen los parámetros de la ley. ¿Qué son los parámetros de la ley? El parámetro de forma y el parámetro de posición. Algunos se conocen como un parámetro de escala, el parámetro de forma. ¿Ya? Luego vamos a ver qué es importante. Su papel de probabilidades es básicamente el factor de forma y el factor de posición. Factores de la ley. Ya, una vez que comiencen a tener esto, ya pueden calcular probabilidades. Entonces lo haremos, ¿no? X sub 0 y alfa. Alfa, la formulita pi sobre raíz de 6 por la desviación estándar. Para que no tengan que estar anotando 3.1416, solamente llaman la fórmula pi y cierran los decimales. Dividido. Abren paréntesis porque tienen que tener cuidado, muchachos. El orden en el que le metan las cosas al Excel va a depender mucho si su ejercicio está bien o mal. ¿Ya? Pero para siempre controlar, yo les pido que se abran una calculadora. Con su calculadorita en mano. Pi sobre la raíz de 6. Y esto multiplicado por qué? Por la desviación estándar. ¿Listo? Esto manejaremos 4 decimales. Redondear con 4 decimales. Cerrar paréntesis y ahí está. El x sub 0. El x sub 0, ¿cuánto es? La media menos la constante de Euler dividida entre alfa. Más media menos la constante de Euler 0.572 dividido alfiña. Uy. Divisor. Y aquí me ha sobrado un valorcito. Listo. Entonces vengo y compruebo. Shift P por, dividido raíz de 6 multiplicado por la división estándar, 25.906. Entonces esto me sale ese valor. Voy al vicio. Le voy a anotar esto aquí abajito, bueno, arribita. Y ahora hay que calcular el x sub 0. Excel. Este va a que redondear. Esto hay que tener cuidado y poner esto con 4 decimales igual, sí. Estaría bien. Ya. Última comprobación. De aquí todo el resto sale en 2 patadas. A ver, media, 72.4 menos 6, constante de Euler, 500,772 dividido entre alfa, 0.0495. Eso nos da. Cabalito. Listo. Ahora sí. Eso se obtienen los parámetros. Ahora viene lo interesante. Ahora viene lo chido, como dirían los jóvenes. Pregunta. ¿Qué es periodo de retorno? A ver. ¿Y qué hacemos en el caso de la práctica que no tiene todos los datos? Un ratito. Juan Daniel, no seas velocista. En el caso de que no tengan todos los datos, solamente utilicen los que tienen. Aquí, por ejemplo, una trampita les ha puesto el ingeniero. Aquí hay 40 datos. O 41. Del 44 al 83. 83 menos 44 deberían tener 39 datos. Bueno, 40. ¿Cuántos les falta? 1, 2, 3, 4, 5.
¿Y cuántos están manejando? 35. 40 menos 35, perdón, 40 menos 5, 35. Entonces, en este caso, obvienlo. Obviamente hay métodos para poder calcular para poder calcular las precipitaciones que te faltan. Vi que esos coeficientes en los parámetros son para datos poblacionales. Sí, pero hay un, hay un Aún caso. si no se puede interpolar esos valores. ¿Cuáles? Estos de aquí. Estos, ¿no? Sí, No, porque generalmente las precipitaciones son aleatorias, no siguen un patrón. Ahora les voy a hacer un spoiler. Carga mis... No, ya no carga mis estaciones meteorológicas. Bueno, pónganse que hay una estación meteorológica en Sacaba donde registran precipitaciones y otra en Melga. Entonces lo que hacen es comparar ambas precipitaciones, generar una interpolación entre ambos y a partir de lo que ha llovido en Melga tú puedes saber cuánto ha llovido en Sacaba. ¿Ya? Pero eso es un tema que vamos a ver más adelante. Ahora, de estos de los parámetros para datos poblacionales, Luis, me vas a pasar por favor de donde has visto. Voy a chequear ahí, qué interesante, no sabía. Pero a lo que yo he entendido hasta ahorita todo en la materia, es que lo más importante, lo que tienen que tomar en cuenta es esto de aquí, para datos muestrales. El resto pueden trabajar como poblacionales, pero tengo que revisarlo un poco eso, ya no se lo queden como verdad. Vayan y averigüen ustedes igual. Y el que me dice, siempre puede ganarse puntitos. ¿Ya? Por eso, Luis, me estoy anotando tu nombre. Me vas a decir, ¿ya de dónde se ha encontrado eso? Hay que revisar. Para ti, el ingeniero, has estado enseñando mal 20 años. ¿Ya? Listo. Ahora sí, hemos calculado estos parámetros. Sasas, X sub 0 y alfa. Continuaremos rápido, no tenemos mucho tiempo. ¿Ya? Ahora sí. ¿Quién era el que quería decir? Juan Daniel, que a ver qué es periodo de retorno. ¿O alguien quería decir qué es periodo de retorno? Es la probabilidad de que un caudal o algún evento se repita con el tiempo, ¿no? No, El inverso de la probabilidad de excedencia. tampoco. Tienen que tener claritos esos conceptos. A ver, Frecuencia con la que se presenta un evento. eso. Ay, sí. Ay, ajá, excusa. Está mi tono lento. Nah, no te preocupes. Sí, Mauricio dijo algo bastante interesante. Les voy a explicar de dónde sale su maldita forma. Su compañero ha dicho un término que es clave, que se llama frecuencia de un evento. Por ejemplo, ¿han visto esto en física 2 cómo se mide la frecuencia? ¿Qué dicen? ¿Cuál es la unidad de frecuencia en ondas, por ejemplo? Muchachos, deberían saber bien física 2. Antisísmica es básicamente, perdón, los hertz, ¿no ve? ¿Y qué es un hertz? Un hertz es nada más. A ver aquí, un hertz es como decir un segundo a la menos uno. Uy, qué feo se ve. A ver, un segundo a la menos uno equivale a un hertz. ¿Se acuerdan que... Ya me estoy olvidando igual. En física conocían al periodo como el inverso de la frecuencia, ¿no ve? ¿Se ubican? De física 2.
Sí o sí. Entonces, Sí, cuando se les dice qué es la frecuencia con la que ocurre un evento, entonces estaríamos hablando de una fórmula similar a esta, donde t va a ser el periodo, ¿no?, en el que algo ocurre, y generalmente se le conoce como la frecuencia, como dijo su compañera, el inverso de la probabilidad de excedencia. ¿Se recuerdan ese concepto, no? Que hasta cierta parte lo que ustedes calculaban de izquierda a derecha era la probabilidad de no excedencia, y de el otro lado hacia el punto de análisis era la probabilidad de excedencia. Allá. Entonces, cuando ustedes le digan interpréteme qué es el periodo de retorno, ustedes nada más le dicen que es qué tanto tiempo o qué tan frecuente se supera un valor o se espera que se tenga un valor. ¿Ok? Entonces, en la hidrología, más que la no excedencia, nos interesa la excedencia. Y es por eso que se maneja esta formulita de frecuencia. ¿Ya? ¿Se ha comprendido eso? Porque a partir de aquí vamos a correr. ¿Se comprendió o no se comprendió? Sí o sí se entiende. Sí, sí, comprendido. Y hay los que no, ni modo, siguiente semestre. Por no decir, si todavía no entiendo. ¿Ya? Ahora sí, cuando ustedes les hablan, por ejemplo, hasta un caudal centenar, un caudal de 500 años, un caudal milenal, se está refiriendo a esto en años. ¿Por qué en años? Y aquí viene otro término importante que está frente a sus narices y ustedes no lo entienden. Valor más grande de cada año. Está explicando. Entonces, la frecuencia con la que hay o con la que trabajen van a ser años. Perdón, el tiempo o la unidad de tiempo que manejen va a ser años. Entonces, si les dicen un caudal milenal, o perdón, si es que los del Senami les han entregado una tabla así enorme, un chorizo, siempre saben entregarles, solamente tienen que manejar el más grande de cada año en este caso. ¿Ya? Nada más. Y listo. Ahora, deduciremos otra formulita, ¿no? Si esto es t igual a 1 sobre 1 menos f de x, este f de x ya sabemos calcular, entonces sencillo. Lo haremos otro en función del otro. ¿A qué me refiero? Periodo de retorno va a bajar a dividir y esto 1 menos f de x vamos a subir a multiplicar. 1 menos f de x igual a 1 sobre t. Entonces el t va a pasar con signo negativo y el f de x con signo positivo. Entonces, si yo quiero hallar directamente la frecuencia de un evento, va a ser 1 menos 1 sobre t. ¿Ya? Entonces esto vamos a copiarlo al vicio. Vicio. ¿Ya? ¿Sas? Mis jeroglíficos. Ahorita lo vamos a ordenar esto. Ya a modo de hacer resumen al final. Pero vamos a anotar periodos de retorno. Y les doy la bienvenida a ustedes, muchachos de hidrología. Les presento a la fórmula que les va a acompañar el resto de su vida. No importa, sean hidrólogos, sean hidráulicos, estructuristas, sanitarios, estructuristas, carreteros. No sé a qué se vayan a dedicar, pero dentro de la ingeniería es vital que entiendan el concepto de periodo de retorno, porque esto va a ser lo que nos condicione qué tan grande va a ser nuestro evento, pero qué tan grande va a ser nuestro proyecto. Fíjense, por ejemplo, aquí estás.
Esto es Misikuni. ¿Hay alguna foto, por favor? Sí. Cárgame. Me está cargando la foto. La presa de Misikuni, por ejemplo, tiene 1000 años de periodos de torno. O sea que se espera, ¿se acuerdan este terminito, no? Se espera que en 1000 años se supere el valor con el cual ha sido diseñado. Uy, no se puede acercar más. A ver, uno de la... ¿Ves? Es cuando estaba en construcción todavía. A ver. Yo voy a tener mis eventos, ¿ok? Supónganse que primero voy a tener una presa de una altura de 40 metros. Ya es una presa grande. Pero la de Misikuni es una presa que tiene 120 metros. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una riada, no sé, de 1000 metros cúbicos sobre segundo? La riada de 1000 metros cúbicos, dependiendo de cómo es la topografía, va a venir y se lo va a llevar a mi presa en la primera. Pero una riada así tan grande, en Misikuni va a ir y va a chocar todavía. Tal vez ni siquiera lo supere. Entonces, mientras más grande sea este valor, se refiere a un periodo de torno más grande. ¿Ya? Entonces, ese terminito de periodos de torno lo vamos a ver aquí con los ejercicios. Que mientras más grande es, más grande nos va a resultar, valga la redundancia, el resultado. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a primero poner mi precipitación para 100 años, mi precipitación para 500 años y mi precipitación para 1000 años. Esto en forma de probabilidad. A ver, FD activado, FDX. No FDZ, FDX. Ya. La formulita que les habíamos desglosado decía 1 menos 1 sobre el periodo de torno. ¿Y yo por qué no he seleccionado bien el periodo de torno? Qué mal. Déjenme un momentito arreglar algo. Hemos hecho 100 años, 500 años y 1000 años. SAS, esto lo arrastro y fíjense, ya tengo mi probabilidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fíjense que tengo estas dos formulitas. Las dos son lo mismo, nada más que la variable independiente aquí es otra que en la otra vez valga la redundancia. Fíjense, si yo quiero hallar la precipitación a precipitación estimada, simplemente que tengo que hacer, seguir la fórmula. Si yo tengo probabilidad, puedo obtener el valor. O en el otro caso, si yo tengo el valor, puedo obtener la probabilidad. En este caso vamos a utilizar la segunda. Porque a partir de una probabilidad vamos a volver al valor que nos interesa. Entonces anoto mi fórmula. X sub 0 más... Déjenme prender la luz. Ahora sí. X sub 0 más menos... Bueno, más, abrimos paréntesis. Menos el logaritmo natural de el menos logaritmo natural de qué? De la precipitación que nos interesa. Perdón, la probabilidad que nos interesa. Dividido entre alfa. Como ayer les dije, para que una celda se mantenga constante al arrastrar, tienen que poner la parte literal entre signitos de dólar. ¿Listo? Entonces esta es la precipitación que yo estimo. Vamos a redondear. A ver. Pregunta capciosa. En precipitaciones, ¿cuántos decimales deberíamos manejar? ¿O cuántos decimales quieren que maneje?
qué? 3. 3 decimales. 4. Auxi. Ya. ¿Alguien más? 2. 3. 4 auxilio. 4. 4. 2. 4. ¿Qué? Para que no salgan más exactos los cálculos. ¿Pero para qué quieres más exactitud? ¿Ven? Hay una pregunta trampa. Vuelvo a preguntar, ¿quiénes han pasado topografía ya? Auxi es porque es difícil medir más abajo de los milímetros. Sí. Por eso, ¿quién ha pasado topografía aquí? Yo, Ya. Agarra tu regla y dime si puedes ver 4 decimales en 1 milímetro. no se puede. Difícil, ¿no ve? Ajá. José, por ejemplo, puede ver 3. O sea que puede agarrar su milímetro, dividirlo no solo en 10 partes de las 10 partes de las 10 partes. ¿Ya? Así que tengan cuidado con esas preguntas, muchachos. Justamente. A ver, habla aquí. Plano paralelo. Plano paralelo a nivel de ingeniero. Por ejemplo, a la hora de hacer... No, no hay imágenes. No hay. El plano paralelo es como una lupa que se le pone a este nivel. ¿Ya? El plano paralelo generalmente se lo utiliza para hacer replanteos en hidroeléctricas. A la centésima de milímetro alcanza eso. Ahora díganme, ustedes, grandes hidrólogos, estudiantes de la poderosa carrera de ingeniería civil, ¿pueden lecturar hasta 4 decimales del milímetro? Imposible. Con uno basta y suficiente. No se deberían utilizar incluso decimales, pero a veces sí se registra porque se registra con un tornillo micrométrico. ¿Ya? Entonces, para cuestión de estudio por ahora, ojo, por ahora, porque luego cuando hacen especializaciones sí necesitan un poquito más de decimales. Pero por ahora vamos a manejar solamente uno. ¿Ya? ¿Listo? Fíjense que para la precipitación para 100 años nos sale 153, en cambio para 1000 años sale 200. Muchísimo más grande. ¿Ya? Ahora sí, ya tengo mi respuesta del primero. Decenal, centenal y milenar. Ustedes vayan a hacer a su casa eso, yo no se les voy a hacer su tarea. ¿Ya? Ahora sí se ploteará la nube de puntos en papel de